Ludmila Orlova piano. Eu son Lucía Iglesias. Acabamos de interpretar a aria Benedette queste carte della Crudelisotta da ópera L'Elisir d'amore de Donizetti. É unha ópera moi divertida, unha ópera cómica, e a Dina, que é, digamos, como a sabia do pobo, non? Ela lee, ela sabe, controla un hotel, bueno, unha cousa tremenda para o século XIX, non? Resulta que ela está lendo unha historia de amor. Ela o do amor non o leva moi ben. El pensa que ser fiel a unha persoa toda a vida, bueno, que estas son cousas que non son así, ou que non funciona. E a historia que lee é a historia de Tristán e Isolda, que se sabedes é unha historia na que Tristán quere enamorar a Isolda, non sabe como facelo porque Isolda non se enamora. Entón, véndenlle un elixir de amor que bebe o Tristán e de repente Isolda cae enamorada con el. Unha historia parecida, non igual, é a da seguinte aria que imos interpretar. É un aria de Rossini, Non si dà follia maggiore, del Turco en Italia. Nesta aria, a que interpretaremos agora mesmo, canta Fiorilla, é a primeira aria da ópera. Ela entra por primeira vez e di: non hai unha cousa máis tola neste mundo que enamorarse somente de outra cousa. Hai tanto no mundo que enamorar e querer e demais que estar sempre fiel a unha persoa. Ela está casada con un señor maior e parece que a cousa pois non funciona moi ben. Entón, nesta área explica que aburrimento estar sempre coa mesma persoa, que hai que darlle un pouco de chispa á vida, non? Resulta que no pobo, ten lugar nun pobo de Italia. No pobo chega un turco. E Fiorilla, bueno, o do turco parecelle maravilloso, non? E cae rendida ante os seus pés. Agora interpretaremos.
Moi boas tardes a todos vos, a tantísimas personas. Es muy difícil tomar la palabra justo después de la música, soy consciente. Así que lo más importante es agradecerles a todos ustedes su presencia, que es tan cálida desde aquí, darles la más calurosa bienvenida y agradecer sobre todo al CEGAC por su apuesta inmediata, cuando se le propuso hacer una actividad que fuera una recuperación cultural, desde el punto de vista de la cultura, no de, digamos, del amarillismo, de una de las figuras que ha revolucionado la historia del canto, del arte del siglo XX y que sigue marcando la trayectoria de todas las cantantes en el siglo XXI. Así que, sin más dilación, si les parece, comenzamos. Hay tantas cosas importantes que decir y tan poco es el tiempo, ¿no?, como decía el poeta. Así que les digo, vamos a hacer una charla. Es una charla, pueden interrumpir, pueden decir lo que sea. Es una charla con café, sin café, es lo mismo, ¿no? Miren, vamos a hacer tres partes diferentes. Una, estamos en el aniversario del nacimiento, a raíz de ahí ha habido muchísimas recuperaciones, muchísimos replanteamientos y nosotros en estos ecos de esa fecha yo les voy a dar mi punto de vista. Es una cosa que normalmente no hago nunca, ya me conocen, pero me parece que en este momento hay que decir lo que se piensa de lo que se ha hecho sobre María Calas. Estamos en este ayornamiento, primero qué es lo que se hace, después vamos a ver cómo es la voz de María Calas, cómo es su voz y luego cuál fue su repertorio, fundamentalmente el que ha interpretado maravillosamente Lucía Iglesias. Y por último vamos a ir a los años dorados y los menos dorados, pero desde el punto de vista de su faceta musical, como artista. Lo demás quizá nos es un poco ajeno, ¿no? Lo que sí que les quería decir ya es que es una figura, ustedes están aquí, hace poco 1.800 personas en la Scala, hace poco más de 2.000 personas cerca en Bastille, para recuperar una figura que nunca se ha ido del todo, aunque las jóvenes generaciones no la conocen, Una anécdota que la peluquera con la que yo fui por la tarde me dijo, ¿pero quién es María Calas? No lo sabía. La gente de mi edad las miró sorprendida. No tienen por qué saberlo, son otras épocas. María Calas fue, sobre todo, una figura que hoy se recupera a través de documentales, películas, novelas, obras de teatro, instalaciones, performance, todo lo que se les pueda venir a la cabeza, conferencias, se ha vuelto a editar sus discos, se ha remasterizado, se ha vuelto a hacer ediciones antiguas. No han salido esas famosas ediciones pirata que tanto decían que había, no hay tantas. Ellas ya salieron en vida, muchas de ellas salieron en vida de ella, que ella adoraba y que muchos eran gente del coro, gente que eran cercano a ellas y que tenían esas ediciones piratas. Lo que sí están saliendo son recuperaciones de los archivos de la Scala, que yo tengo la suerte de trabajar allí muchas veces y de verlos, o de la RAI, y se han apareciendo esas actuaciones, pero saben que hay muy poco documento de ello. Aún así, quiero decirles que hoy, si ustedes llegan a casa, yo creo que lo primero que tienen que hacer es llegar a casa, poner mariacalas.de, porque es una página alemana, y hay recogidas de estas fechas aproximadamente 2.000, ya hay más, 2.000 publicaciones o serias o científicas o ciertamente algo rigurosas, 2.000 sobre María Calas de estos años, muchísimo más que, por ejemplo, sobre Marilyn Monroe, cuando Marilyn Monroe fue un icono sexual, un icono de atracción, que María Calas no era, y, por ejemplo, tampoco era un icono de belleza de la época, era otra cosa, era mucho más que hecho de eso. De todas estas recuperaciones, yo les diría que todavía son interesantes, queda el eco de esta gala que se hizo en Garnier, que fue muy importante y todavía hay muchos ecos producidos, y esta otra que si ustedes se animan a ir a Atenas todavía pueden verla, son las tres facetas de María, la María que vivió en Italia, sobre todo la scalillera, la relacionada con la Scala de Milán, la María que vivió en Grecia y la María que nació, que digamos, la universal, que le han puesto el nombre de Mary porque ella era americana. Esa todavía se puede ver. Aún así, yo les tengo que decir que todo lo que se ve no llega, digamos, a la altura del artista. Todo queda en un... Es un artista que no permite... Es un artista que llegó a ser el icono, ha traspasado la mortalidad. Aquí estamos todos, ha sido un icono de la más allá, mucho más allá. Entonces, no, todo lo que se hace tiene como un regusto de que no llega, no es bastante, o incluso tiene un aire un poco, si me permiten, de parodia. No parodia en el peor sentido de la palabra, sino en el que le damos en la música clásica, que es otra cosa. En esta especie de parodia de cosas que quieren llegar, reivindicaciones que quieren llegar y no llegan, yo les quiero poner una de las que ha sido más importantes, que es muy interesante, son las 7 muertas de María Calas, que se hicieron en varios teatros de ópera del mundo, mezcla, como ustedes saben, la instalación, la performance, la ópera, la obra total. Es un gran icono de la cultura actual, como es Marina Abramovic, que se mide con María Calas, y
yo tengo que decirles mi opinión, yo creo que no llega. Es muy interesante. Si alguien tiene fobia a las serpientes, pues que se ausente de la vista un poquito. Pueden ver un poco aquí, no llega. Es las muertes de María Callas a través de 7 áreas distintas. Y es uno de los mejores productos que se hicieron. Don't say that. You must live, my love. Bueno, de esta obra hay muchas cosas escritas muy interesantes. Yo también, si quieren, les dejo más adelante porque es una de las reivindicaciones más interesantes, más ayornadas, ¿no? ¿Qué fue, sobre todo, María Callas? Fue una figura, sorprendentemente, que democratizó el mundo de la cultura como nunca antes se había hecho en el mundo de la música clásica. La palabra no es baladí, empleo esa palabra porque es importante. No estaba en la mentalidad de la época, en su época, en los años 50, en los años 60, no era un imperativo de época, y menos en la música clásica, la idea de democratizar, de expandir democráticamente, se refiere a toda la ciudadanía, que es algo de la ciudadanía, no estaba en la mentalidad de la música clásica, y ella fue la última figura, no la primera, pero sí la última figura que llegó a todos los lugares del mundo, a todos los hogares, a todas las clases sociales, sin condición. Después de ella vinieron un poco los ecos de los 3 tenores, pero ya no ha sido así. Y yo quería hacerles una reflexión. En estos momentos que estamos en el mundo evidente de la comunicación, del conocimiento, como dice el filósofo de la crítica del arte, Galimberti, la tecnología, seríamos un poco naif si decimos hacemos un buen uso o un mal uso. Ya no estamos en disposición ni de hacer un buen uso ni de un mal uso. La tecnología es el sujeto de la historia. Y estamos en una época de la tecnología del conocimiento. En todas las reivindicaciones que se han hecho en el 2023 y actualmente, qué poco han dado que dar al conocimiento de María Callas. Casi ninguna de estas dice nada, ni de la voz, ni del repertorio, lo que sí podía decir todo el mundo que la escuchaba en los años 50 y en los años 60. Entonces, estas producciones dejan al margen al artista y se centran en la vida de la mujer desgraciada. Eso, ¿qué ha quedado sobre todo de esta María? Queda el residuo. No lo digo en sentido aurático, también más bien, es un icono de la cultura universal, de algo que va más allá del arte y que se hace desde el arte, y queda el mito y queda el icono, queda poco más. Pero, ¿qué sí podemos decir de María Callas, de esta María Callas, que se expresa con la total, se expresa con la absoluta sencillez de la palabra y el magnetismo de la imagen? Nada más. Hay 2 personas dentro de mí. Me gustaría ser María, pero está la Callas, de quien debo estar a la altura. Así que lucho con ambas como buenamente puedo. Bueno, me voy a centrar un segundo en este documental, porque es el documental que han visto ustedes, muchos de ustedes, en La 2, es el documental con más descargas internacionales, es el más visto el año pasado, y si me permiten, y ya les digo que a partir de aquí yo no les voy a dar mi opinión, porque no vengo a hacer ningún apostolado, es uno de los peores productos que se puede ver de un artista, y un artista no se lo merece, porque no se ha hecho desde el punto de vista de la música, de lo que ha aportado, del artista, ni del respeto al artista. Es un folletín iba a decir con todo el respeto, parece que no lo tengo, pero sí, pero es un folletín y no ofrece más allá que esto. Entonces, yo lo voy a usar como base para ir lanzándoles un flash forward de todo lo que podemos ver en la conferencia y de lo que no nos va a dar tiempo a ver, pero de todo lo que realmente es importante, cómo mezcla todo, porque si alguien me ha vestido de rosa y alguien de rojo, lo ponen junto. Son actuaciones diferentes. Yo les voy a ir llevando un poco de la mano por este documental porque lo tendrán ustedes muy presente, o si no lo van a volver a ver seguramente, ¿no? Es María muy Callas mediático. es la más grande. ¿Cuánto tiempo lleva en la cola? Desde ayer a las 4 de la tarde. Cada nota, cada pausa de la partitura tiene un sentido para la señora Callas. Esto es de París, esto es Londres, esto es Berlín, esto es Hamburgo.
Bueno, y aquí sí que quiero pararme. En esa imagen que ustedes han visto de rojo, si ustedes llegan a casa y ese algoritmo que tanto nos dice quiénes somos y cómo perfilamos nuestra vida, si metemos la María Callas, constantemente nos va a salir ese concierto, esa imagen icónica de ella vestida de rojo. Es un recital que ella da en París. Es un recital, no es una ópera, no son unas grandes actuaciones, es un recital. París tiene una, yo no quiero decir propaganda en sentido peyorativo, es un sistema de divulgación cultural, se impone al mundo de tal forma que de todo lo que hay que recuperar de María Callas, de todas las actuaciones memorables que hizo en todo el mundo, nos está llegando un recital que dio en París, porque París sí es capaz de lanzar al mundo su prestigio cultural o su prestigio universal, pero es un recital, les insisto. Y esto es, como ustedes van a ver, como si fuera Ava Gardner, una actriz, pero es una artista. Este es George Pretre. María Callas. Este es el fiasco del año 58 que yo les diré que suspende actuación delante del presidente y de todo el mundo. Año 58. He estado luchando contra la enfermedad y una grave depresión. En Roma. ¿Entonces realmente despidió a María Callas del Metropolitan? Sí, efectivamente. Bueno, esto no, han cortado de tal forma, este es Bing, que es el sobreintendente, bueno, en Italia es el director de Metropolitan de Nueva York. Cuando le preguntan, ¿usted ha despedido a María Callas? Él dice, no me agrada esa expresión, no se debe decir estas cosas de un artista, simplemente no nos hemos encontrado, han sido presupuestos artísticos diferentes, ella apostaba por una forma de entender el arte, yo por otra. Si usted le quiere llamar así, bueno, podríamos decirlo, yo no lo diría así, pero sí. Y aquí han salido simplemente eso, sí, la despidió. Él dijo muchas otras cosas que no eran eso. Bien, y esto es ella explicando por qué, pero no la explicación. El Barbero de Sevilla, la Traviata, Lucia. Le obligan a cantar y le dije, todo. No, lo era siento, eso. no puedo hacer esto como rutina. Bien, esto es cuando sale el año, vamos, otro montón de años atrás, esto es del año 58, cuando, bueno, el fiasco de Roma. Si dice que necesita trabajar, ¿cómo es que lleva 4 años sin cantar? Es que eso es de 10 años después. ¿Por qué no ha cantado en 4 años? Porque no ha podido. Son muchos años de diferencia. Es que este documental no solamente no está a la altura, es que emborrona la figura y no sacamos nada en clave de lo que ha sido María Callas. No me encontraba bien. ¿Quién prevalece, María o Callas? Me gustaría creer que van las dos juntas, porque la Callas ha sido María. Aquí ven que era miope, todo el mundo, todas las personas que trabajaban con ella, memorizaba cada escalón, cada sitio, cada lugar, porque no podía mirar, tampoco miraba de frente a los directores y entraba siempre a tiempo. Era algo mágico lo que esta mujer hacía, pero con mucho trabajo también detrás. ¿Es usted una mujer feliz? Esto se lo preguntan Sí, 10 años debería antes. recordarlo más a Onassis. menudo. Conclusión, no la vean. Bueno, ¿quién es esta niña que está a la izquierda? ¿Cómo era esa voz? ¿Por qué era así? Desde luego, todo el mundo está de acuerdo en pocas cosas. En la que está de acuerdo todo el mundo es que es la voz más magnética, es la voz más fascinante de todo el siglo XX. Yo no les he dicho que es la voz más bella. Es la voz más fascinante y más magnética de todo el siglo XX. Es una voz, como dijo, hay un gran estudioso de su obra, que es Eugenio Gara, dijo una cosa que yo la encuentro de una belleza, cuando dijo, su voz, su canto significaba la absoluta iluminación del personaje que cantaba. Eso no le pasa a casi nadie, muy pocos cantantes, ¿no? Fue para ella, y ella siempre quiso ser llamada primadonna, que es un término que es profesional. Ya saben, aquí nosotros no usamos mucho esa terminología, pero la primadonna, la secondadonna, no hay casi primo uomo, menos mal. Menos mal porque siempre imponen otros criterios. Ella siempre quiso ser considerada así, no la divina ni la diva. Siempre se consideró como una profesional, pero bueno, siempre va a ser considerado como una diva. Y sobre todo otra cosa que fue, y es muy importante, fue una persona que marcó radicalmente con una espada de Damocles a todas las cantantes que han venido detrás, porque todas se tienen que confrontar con la voz de María Callas. Muchas de ellas incluso llegan a cambiar la vocalidad que tienen. Lo acabamos de ver en Gilda, en Rigoletto. Hay unas notas muy agudas que María Callas las hacía perfecta, cambian la vocalidad de toda la ópera para llegar a hacer eso. Otras al final de su vida pues reconocen que han hecho una voz, oscurecido su voz para parecerse a María Callas. Todas ellas, todas se confrontan con lo que hizo y con el repertorio de María Callas.
Yo les he puesto a la entrada un código QR que tiene una lista de Spotify con las obras que me gustaría comentar, las que no nos va a dar tiempo a comentar, y a estos otros nombres que son secundarias, que a mí me parece que merecen todas ellas una conferencia, las secundarias, las segundas, las que quedaron arrasadas por las divinas, pero que fueron maravillosas, y también se las he puesto. Estas mujeres que fueron consideradas, por ejemplo, después de Calas, la segunda Calas, y que tenían que cantar con esa vocalidad, y que el personaje mató o acabó con estas. Por eso, sobre todo, hay muchas, pero hay una que les he puesto en esa lista de Spotify que me parece espectacular, que es Silvia Sas. Por favor, cuando lleguen a casa también busquen algo de Silvia Sas. Era una voz, todavía vive, una voz que fue apagada por el peso emocional. Ella no pudo soportar el peso emocional de esa voz que era la segunda Calas. Fíjese si la voz era tan bellísima, que ustedes no sé si saben, en Nantes hay un jardín de camelias, nosotros no solo somos los únicos amantes de la camelia, le pusieron su nombre a una de las camelias, se llama Camelia Sas, y hoy ha quedado en el olvido de las segundas, cuando fue una cantante maravillosa. Esta cantante pudo hacer todo, María Calas pudo hacer todo, y ahora vamos a hacer un repaso por 4 imágenes. Por ejemplo, aquí la van a tener haciendo una Ana Bolena con regía de Cefirelli. Después van a ver, aquí es el teatro rendido a sus pies, una anécdota que les quería contar. Como ella era muy miope y enseguida tuvo muchísimos detractores, en el argot de la música, del canto, se llama protestar, le iban a protestar. Ella sabía quién le iba a protestar y que le iban a protestar, y le mandaban anónimos: prepárate, hoy te vamos a protestar tu Traviata, prepárate, hoy te vamos... Y ella salía siempre así. Por eso ella se quejaba, y lo ha dejado en sus memorias, en sus escritos, en sus textos, memorias que luego no publicó con el visto bueno en vida, pero ella dijo que ella nunca se le perdonó nada. Y es verdad, yo creo, hablando con otros musicólogos en Italia, que fue una cantante, a diferencia de muchas otras, fue una cantante nunca amada, fue una cantante idolatrada, que es muy diferente. Ya todos tenemos aquí gente a la que amamos y les perdonamos tantas cosas, tantas. Nunca nadie le perdonó nada. Nunca, y ella fue la primera en saberlo, la primera, le protestaron todo. En una de sus actuaciones, ella salía a recoger las rosas, en unas actuaciones los otros partidarios de otra cantante le tiraron rábanos. Como ella es miope, y todo el mundo lo sabía en el mundo de la música, se agachó a recogerlos con todo el aprecio, con todo el cariño, con todo el amor, hasta que se dio cuenta que eran rábanos. Se rió luego y dijo, bueno, c'est comme ça, ¿no? Es la vida. Es otro de esos momentos donde mostró también una gran carácter, ¿no? Fíjense, aquí es Adina, es un personaje, esta es la regía de Visconti, ya veremos más adelante, es del 54. Visconti encontró en ella, y ella encontró en Visconti, la palma, o sea, el anverso y el reverso. Aquí empiezan las recuperaciones de este repertorio que nos ha cantado antes Lucía, realistas, con la elegancia del canto, solo buscando el canto. Les voy a poner ahora otra actuación de un año antes para que vean qué exageradamente verista, qué fuera de este contexto que ella nos ha hecho. Esto es ella un año antes, un año antes. Es todo muchísimo a la verista. Ella transformó el canto para todo el siglo XX y para todo el siglo XXI. Otro personaje que ella hizo fundamental es la Medea. Esta es la Medea del 53 que hace con Bernstein. Fíjense en las manos, fíjense en los gestos. Medea, que es capaz de matar a los hijos para dejarle con ese dolor al padre, ¿no? Fíjense qué figura, qué forma de estar en escena, fascinando a todo el público. Esto es un personaje creado por ella directamente, ¿no? Y aquí les traigo otro de un año antes, para que vean esa transformación. No es caballería rusticana, se lo dejo porque lo verán en todas las páginas web, en todas partes. Esto no obedece a caballería rusticana, esto es de Norma, hecho en los años de cuando estaba todavía en Grecia. Bueno, esta María Calas, ¿cómo es directamente con el canto? ¿Cómo es ese canto? Es lo que podíamos llamar, se le dio en llamar il soprano absoluto. Saben ustedes que en italiano soprano se dice en masculino, que necesita, que manda narices, pero bueno, es il soprano absoluto, en la que canta todo. Ese nombre se lo puso un director de un teatro que, por favor, también, me gustaría también, quiero decirles tantas cosas, hacer tanta reivindicación, que a ver lo que me da tiempo. Ya me miran subiendo la ceja, cuando deja de hablar tan rápido. Hay un director de teatro que se llama Caraza Campos. Este director de teatro es fundamental para la música, aunque los europeos somos tan estupendos, pero fue el director del Bellas Artes de México. Cuando aquí se sale de la posguerra y no están los teatros para nada,
Piensen ustedes que Brasil, que México, que Montevideo no han padecido directamente la guerra y todos estos grandes cantantes, todas las grandes regías, todas las grandes producciones se hacen allí. Todavía no han salido los grandes teatros de ópera de Chicago, San Francisco, todavía no están funcionando. Entonces, aparte del Metropolitan, las grandes producciones, los grandes cantantes cantan allí. Carasa Campos le llama il soprano assoluto porque podía cantarlo todo. Es la única cantante, de las pocas cantantes, la única reconocida, que puede cantar todos los papeles de soprano. Como a la entrada tenían ustedes un pequeño cuestionario, ¿cuánto saben más o menos de ópera? Para yo dirigirme exactamente a lo que les puede ser útil a ustedes, vi que mucha gente ponía que poco. Saben que las sopranos, hay 3 tipos de soprano porque hay muchos papeles que interpretar, tanto por la voz como por el papel que interpretar. Si son mujeres muy livianas, son papeles de bondades, mujeres que son incluso vestales o sacerdotisas o niñas, cantan sopranos ligeras, acuérdense de mi mano, ¿no? Si ya tienen otro carácter, son sopranos líricas. Y cuando son mujeres llenas de emociones, de sentimientos, con peso humano, bueno y malo, normalmente malo, por ejemplo, la Reina de la Noche, son sopranos dramáticas. Normalmente las cantantes no pueden pasar de un papel a otro porque su voz implica una forma de cantar, de emitir, de hacer cosas diferentes. María Callas no solo podía cantar todo con la pureza que exigía el canto. Hay una terminología que a mí me parece muy bonita que se llama con poder de timbre. Cuando las cantantes que cantan muy más, digamos, el peso más hacia abajo, llegan a cantar muy agudo, hacen como un pequeño hilillo de voz. Ella no, ella llegaba con todo el poder de timbre a hacer todos los roles y todos los papeles. Fíjese incluso que podía cantar siendo Amina, esta chica jovencita que nos ha cantado y que es un personaje puro, bueno, no se ha casado, es virgen, es jovencita, puede cantar eso. Puede cantar la Reina de la Noche, que da una nota agudísima, sí que es soprano. Ustedes piensen que una de las notas más agudas que se puede cantar y dar es el fa, ese Reina de la Noche, ese gorjeo. No se llama gorjeo, se llama floritura, abelimenti. Es un fa, es la nota. Solo hay una obra que hizo Mozart que pone un sol. Esa nota ya es la más aguda, un fa. Ella puede hacerlo, pero es una soprano dramática. Piensa que Reina de la Noche quiere que la hija mate a su padre. O sea, que realmente son personajes que sí son de soprano, pero tienen mucho peso. Ella es capaz de hacer eso, es capaz de hacer a Mina, y hay un personaje también que es capaz de hacer y que lo hace de una forma de la que casi no quedan pequeños, también les digo, lleguen a casa y además de los deberes miren este fragmento de una ópera que yo les voy a decir, se lo voy a deletrear el nombre de la ópera, porque es una ópera muy gafe, los que saben algo de ópera, es una ópera que no se dice el nombre y entonces todo el mundo la llama la ópera escocesa. Hay muchas óperas escocesas, está María Estuarda, está Ana Bolena, está Lucia de Lammermoor, pero cuando en el gremio de la ópera dicen la ópera escocesa, todo el mundo sabe que hablan, yo os lo voy a deletrear, M-A-C-B-E-T-H. M-A-C-B-E-T-H. No se dice el nombre nunca, porque yo no soy supersticiosa, pero tampoco les quiero gafar a ustedes la noche, que es un viernes por la tarde. Para cantar eso, Lady Macbeth, sí, porque no es la ópera, Lady Macbeth, que es malvada. Hay una anécdota para que ustedes se acuerden. Verdi, cuando la compuso, le presenta a una de sus grandes sopranos, que es Mariana Barbierini, que es una cantante maravillosa. Él dijo, no quiero esta cantante. Y todo el mundo sorprendidísimo. No, porque es muy bella, tiene una voz bellísima, y Lady Macbeth es el puro demonio. Tiene que tener una voz fea. Y esta persona la cantó maravillosamente. Toscanini nunca quiso hacer esa ópera porque no encontraba la cantante ideal con esa voz fea. Se la propone al final a María Callas. Él cae enfermo y lo hace de sábata, pero lo canta María Callas. Cantaba todo, era il soprano absoluto. Nosotros, es más, fíjese, si marca todo el siglo XXI, hay una revista de música clásica en Italia con ese ópera muy importante, le acaban de hacer una entrevista a Marina Rebecca, una de las grandes sopranos de hoy en día, y ella dice, soy el soprano absoluto, me gusta que me llaman así, soprano absoluto, y luego a renglón seguido, yo os la dejo aquí para que ustedes la vean, aunque está en italiano, se entiende perfectamente, no puedo todavía cantar Tosca, no puedo cantar Don Carlo, todavía no me atrevo a cantar. Entonces no eres un soprano absoluto, es lo que, no la estoy criticando, quiero decir que es la tendencia. María Callas marcó toda la forma de entender el canto y a lo que aspira al ideal de canto de todas las cantantes hoy en día. Es así. Nosotros le podemos llamar soprano absoluto. ¿Qué más la podemos llamar? Se puede llamar soprano dramática de agilidad, hacia todas las agilidades del mundo, todas.
todas las posibles, con sentido dramático. O también se le puede llamar soprano de coloratura, como ustedes quieran, soprano dramática de coloratura. Esa es la voz que tenía María Callas. En el repertorio, ¿qué hace María Callas? Pues hace todo, todo. ¿Qué hace? ¿Qué dicen los detractores? Lo canta todo, pero todo lo canta mal, dicen los detractores. ¿Y por qué lo dicen? Bueno, pues se lo voy a decir más adelante. ¿Cuál es su repertorio? Ella es la primera que recupera lo que ha cantado antes Lucía, que es todo el bel canto. Para los que no sepan lo que es el bel canto, no es sinónimo de ópera, no es sinónimo de ópera. Hay gente que lo sabe sobradamente, pero dentro de la ópera hay una forma de cantar, hay una técnica, que es el bel canto, una forma de cantar, y hay una escuela de canto que implica un montón de cosas, un montón de papeles. ¿Quiénes son los grandes compositores de bel canto? Y que ella recupera y que hasta que viene ella o se cantan lamentablemente mal o no se cantan. Pues lo son, ustedes han oído a Rossini, Donizetti y Bellini. ¿Cómo los podemos diferenciar? Pues podríamos decir, grosso modo y muy en comillas, la joie de vivre, la alegría de vivir. Ustedes escuchan la alegría de vivir en una ópera y le deja esa sensación, están escuchando bel canto, están escuchando este repertorio del primo Ottocento, del principio del 1900, de todos esos años. Bellini ya tiene un papel un poco más dramático, pero esa forma de cantar, llena de bellimenti, llena de explosiones vocales, llena de una forma de cantar, eso es el repertorio que es bel cantista. ¿Qué exige el bel canto? Y que ella es la que lo marca para hacer el bel canto. Exige una emisión muy pura, cantar con mucha pureza, con mucha brillantez, con mucha brillantez. Tiene que cantar una emisión muy homogénea, es muy difícil de cantar. Ella dice, es mucho más difícil de cantar esto que Wagner, siempre lo dice, siempre lo dijo. Exige un fraseo. Fraseo es que toda la frase vaya redonda, tenga sentido. Cuando se hable, que no sea, como yo, muy enfática, pero que no sea demasiado sosa y nos aburra a todos. Eso hay que ser un genio para saber hacerlo bien. Y ella es un genio cantando así. ¿Por qué puede hacerlo así? Porque tiene una cosa que todo el mundo le reconoce, que es la musicalidad. Tiene una musicalidad fuera de lo común. Tiene una sensibilidad para entender cómo hay que cantar cada papel fuera de lo común. Todos sus compañeros, los directores, todo el mundo se lo alabó. Ella siempre cantaba alabando, buscando la verdad dramática cuando no se hacía así, y sobre todo busca la verdad del teatro, que sea creíble en teatro, teatralmente. No se hacía así. Yo les he puesto a algunas cantantes, les he puesto en la lista de Spotify que tienen en el QR, por ejemplo, Gina Zigna, es una gran cantante, yo les he puesto un fragmento, da susto, iba a decir, da pavor, da extrañeza escucharla, porque hace unos arrastres, es todo verista, es todo exagerado, es todo fuera de época, está muy pegada del verismo del siglo XIX, finales, pero fuera de cómo compusieron estos compositores. Ella depura todo ese repertorio e incorpora repertorio nuevo. Por eso se habla de la Callas musicóloga, la que incorpora repertorio nuevo, tal y como se debería cantar. Fíjese, es que es importante. Cuando recupera, por ejemplo, Lucia de Lammermoor, Donizetti, nadie la estaba cantando. Y las pocas personas que la cantaban con unas... Es que aullaban. En la escena de la locura, si ustedes buscan a Gina Zigna, aullan en la escena esa. Hay un libro que recoge 20 secuencias, 20 distintas, donde las cantantes cantan la escena de la locura. Ella la canta de una forma totalmente pegada, purista, a lo que quiso hacer el compositor. Pero es que esto es importante, porque esa ópera es de 1835. Nadie vio nunca el manuscrito, porque no estaba en la mentalidad de la musicología, ni era importante, el manuscrito de esa ópera. Nadie lo vio hasta 1945. No se sabe si ella lo llegó a ver y lo conoció, o de todas las variantes que había, sí que hizo la adecuada, pero hizo la que quería. Y esto es algo inusual, no se hacía de esta forma, ¿no? ¿Quién le enseña a cantar, a hacer todas esas cosas? También, ¿por qué podía hacerlo? Ella tenía dos bazas muy importantes. Una era una gran conocedora de la música, le pasan muy pocas sopranos. Una mezzosoprano que le pasaba también era Teresa Berganza, una gran música, tenía la carrera de piano, tenía la carrera de órgano, sabía composición. Hay vídeos, podemos ver a María Callas tocando el piano, conocía muy bien lo que era la música. No todos los cantantes pueden coger aquí, pueden coger allá. Ella era una gran música y era una persona muy exigente. Era la primera en llegar, la última en ir. Cuando se ensayaba, ustedes saben que en el término de la música, los ensayos, los cantantes no quieren agotarse. Entonces,
no cantan lo que se llama cantar a voz. Ella siempre cantaba a voz, daba todo de sí misma, como ella decía, en cada ensayo ella entraba en el personaje antes, horas antes, y se iba horas después. Ella siempre estaba dentro del personaje a favor del compositor, siempre, no hacía nada por... Ustedes ya saben que hay una cosa que se llama las arias di baúl, que a ti te han hecho famoso a cantar esta aria, estás cantando una aria dramática, pero a ti te ha hecho famoso el Elixir de Amor, pues tú en medio la cantas. Eso era plenamente consentido en la época. Empieza a haber en desuso en el siglo XX, pero ella jamás haría eso, haría todo lo contrario, siempre al servicio de la música. ¿Quién le enseña a hacer eso? Pues esta señora que ven ahí, que se llama Elvira Hidalgo, que se acaba de editar hace poco, es su maestra, es española, se acaba de editar hace poco un libro que yo creo que una cantante tan importante, tan interesante, con una vida tan emocionante como esta mujer, merecía un libro que no contara solamente las anécdotas vitales casi de ama de casa, merecía quizá otra cosa diferente, ¿no? Ella le enseña todo lo que sabe. Y les voy a poner un vídeo de un minutito para que veamos también por qué ella es buena, pero por qué no es María Callas y por qué María Callas sí llega a ser María Callas. Elvira de Hidalgo es profesora en Grecia, ella es una exiliada de la Guerra Civil Española, después va a vivir a Turquía, porque tiene un contrato inmenso en Grecia, luego se va a vivir a Turquía, luego se va a vivir a Milán. No es esa figura que dicen es la madre, no tenía la relación de madre, pero tiene una relación de lo que una gran maestra tiene con una alumna. No es la maternidad, es otra cosa, es una cosa muy potente, emocionalmente muy potente. Y aquí habla de ella. Habla en inglés, habla en francés, está en inglés, pero bueno, yo os lo digo, que podía hacer todo, que podía hacer todo. Aquí la tienen. Fumando, María Callas también fumaba, evidentemente, es una figura que fuma siempre. Tenía esta idea de cantar. Bueno, ustedes aquí están viendo una mujer aragonesa, con acento aragonés, que habla francés. Eso en la música está penadísimo, ustedes saben que está penalizadísimo. Las cantantes tienen que cantar perfectamente en el idioma en el que cantan y tener el acento del idioma en el que cantan y cantarlo perfectamente, está penalizadísimo. Por eso María Callas hablaba perfectamente 6 idiomas, también hablaba español y cantaba perfectamente en todos los idiomas, ¿no? Tu podrás hacer tú. Podrás hacer todo. Tú. Si continúas así. Tu trabajas como tu trabajas maintenant. Bien, el modelo que le enseñaba a cantar ella y de la voz que ella parte, esta es María Malibran, la gran cantante María Malibran, a la que ustedes ven que también se quiso parecer incluso físicamente. María Malibran, que merece 8 conferencias también para ella sola, y María, que era española y que tuvo una vida turbulenta, murió jovencísima, una de las grandísimas cantantes, y ella tiene el mismo tipo de voz. Empieza a tener una voz muy grave y empieza a hacer ejercicios para agrandar, para elongar la voz hacia el agudo. Pero son voces muy potentes y María Callas siempre la tuvo cercana y siempre tuvo este modelo. Bueno, María Callas ya hemos visto cómo era el repertorio. Puso de moda mucho repertorio. Hoy hay algunas obras que no se pueden hacer porque no están ya en nuestra mentalidad. Ella cantó Spontini, una obra que ustedes ven, no sé si tienen cerca la imagen de un montón de columnas corintias fugadas y ella saliendo. Esa obra, hoy en día, nuestro oído ya no nos permite que nos interese esa ópera. Sin embargo, todas las recuperaciones que ella hizo, todas las demás, sí que pueden ser posibles, ¿no? María Callas, ustedes saben que nace en Nueva York, y poco más, porque el 2, ella dice que el 2 de diciembre, su madre dijo que el 4, ellas tuvieron una relación nefasta, como ustedes bien saben. Ella estuvo siempre pagando, siempre, pagando a sus 2 padres, a su padre para mantenerlo, a su madre para que se callara, no la difamara, la difamó toda la vida, dijo cosas que se pueden ver en la prensa realmente desalentado, bueno, exactamente, fueron terribles, fueron espantosas y ella toda la vida padeció eso. Sin embargo, la madre de María Callas fue la primera que vio el talento que tenía su hija. Nacen en Nueva York, ella dice que en Manhattan, la madre dice que en Brooklyn. Bueno, nace en Nueva York, su padre es de una familia de una burguesía trabajadora, su padre era farmacéutico, se separan y cuando tiene 14 años la madre se coge a su hermana, que es un poco mayor, que se llama Jackie, mala suerte, y se la llevan, van a Atenas.
Estamos en el año 37 y se van a Atenas. Y allí la madre se da cuenta del potencial que tiene y la intenta matricular en un conservatorio, en el Gran Conservatorio de Atenas. No lo consigue, miente sobre la edad, miente, falsea el propio documento, no vemos que tenga mucho escrúpulo, para hacerla mayor y que la admitan. Si me permiten, y es un segundo solamente, ¿quién hizo también eso? ¿Quién falseó la edad para ponerse más edad? Pues nuestro compositor Arrieta. Arrieta también falseó su edad para poder entrar en el Conservatorio de Milán. Entra en el Conservatorio de Milán, hace la carrera en Milán, tiene el premio extraordinario de Milán en ese conservatorio, un conservatorio que en esos años no admitió a Verdi. No admitió a Verdi. Ese conservatorio hoy se llama Giuseppe Verdi. Nosotros en España no tenemos ni un conservatorio, ni una rotonda, ni un supermercado, nada. No es así, pero casi, ¿no? Hace eso Arrieta. Bueno, se da cuenta la madre del potencial que tiene y dice, esta niña, y consigue hacer eso. Bien. Aprende a cantar. Está, como dice Elvira de Hidalgo, todo el día viendo todas las actuaciones de todos los cantantes de todos los roles, sean masculinos, sean femeninos, viendo todo el mundo cantando y aprendiendo todo. Hasta tal punto que en breve, rápidamente, en poco tiempo, ya canta en el Teatro Nacional de Atenas, que se están recuperando todas esas actuaciones. Se canta en griego, se puede cantar en griego, ella canta en griego Wagner, canta en griego Verdi, canta en griego Puccini, y canta todo esto. Inmediatamente ella se convierte en la primadona, hasta tal punto que van a ver toda la compañía de teatro, ella es muy exigente y tiene 20 años, van a ver al presidente de Grecia, toda la compañía junto para que expulse a María Callas, que no hay quien la aguante, dicen sus compañeros. Ella ya tenía decidido irse a Estados Unidos, ella deja que se quejen, deja que el presidente lo pase mal, ella deja ese comentario y dice, me da igual porque me voy y algún día se arrepentirán de que me vaya. Bien, ella se va, esta foto me parece preciosa, se va a Nueva York y está allí pasando una temporada. No me digan que esta foto no es preciosa. ¿Qué no tiene ahí María Callas? No tiene nada de dinero, se va con $3. No tiene la despedida de su madre que se queda sin él. Nosotros no vamos a entrar en amarillismos. Hay libros que han publicado, sí que parece ser cierto, que en la guerra, que le pilla totalmente en Grecia, ella está en la parte de los ingleses, la madre sí lo obliga a la prostitución. A María y a su hermana tiene una relación nefasta, ella luego nunca canta repertorio alemán. ¿Qué repertorio, por ejemplo, el repertorio que nos quedó por hablar? ¿Cuántas óperas canta habitualmente, tiene repertorio? Tiene 40, más o menos, en repertorio. ¿A ustedes qué les parecen? ¿Muchas, pocas? Exacto. Son pocas. No es que sean pocas, pero si ustedes piensan, por ejemplo, en Plácido Domingo tiene 150 en repertorio, por ejemplo, no son muchas. ¿Qué no cantó nunca? Nunca cantó repertorio alemán. Dicen, esta especie que hay ahora de musicología forense, que pudo ser por esos traumas de la guerra, de su pasado en la prostitución con los alemanes, no se sabe, no le gustó el repertorio alemán, no le gustaba Puccini, no le gustaba cantar Turandot, de hecho lo dejó de cantar en cuanto pudo, los años 50 ya no cantaba, dijo que le parecía un personaje planísimo. Hay que pensar que ella piensa desde el punto de vista de la cantante. Entonces, cantar esto, a ella le parecía muy plano, no soportaba a la persona de Tosca, le parecía una petarda, una persona insoportable, esa mujer que, francamente, ¿cómo puede ser tan molesta? No se sentía cómoda con sus personajes. Verdi le gustaba y, sobre todo el bel canto. Wagner dejó de cantarlo enseguida y ya les digo que los alemanes jamás cantó. En el momento de Fidelio, que luego dejó de cantar, y de Mozart solo tiene el rapto del Serrallo, no quiso cantar nada más de estos, ¿no? Bueno, aquí se va sin el consentimiento de su maestra, de Elvira, y dice, ¿qué haces en Nueva York? Pero si tú te crees que te vas a comer el mundo, no eres nadie, hija mía. Allí tienes que empezar de cero, aquí eres una gran cantante. Se va sin despedirse de su madre, que dice, se me va mi fondo de vitalicio. Se va sin que nadie la vaya a despedir más que los amigos más íntimos, nadie de su familia. Y se va sin saber la dirección de su padre, exactamente, en Nueva York, para quedarse allí, pero se va con 22 años y solo tienen que verla con una confianza absoluta en ella misma, en lo que vale y en lo que es capaz de hacer. En Nueva York está muy poco tiempo. Todo lo que le ofrecen no quiere cantarlo. Ella dice, yo no puedo cantar Traviata porque yo no os doy Recuerden que en aquella época, en esos momentos, ella mide 1,72, pesa 80 kilos. Dice, yo no puedo hacer creíble Traviata. Otras cantantes lo harían, porque otras cantantes lo están haciendo hoy en día porque no le dan esa primacía, no es lo importante para esas cantantes. Para ella sí, la veracidad del teatro era fundamental. ¿Qué le ofrecieron también? No podía cantar en Nueva York. Pues no podía cantar
Madame Butterfly, por ejemplo, no podía cantar. Dice, es que ¿cómo voy a hacer yo de geisa cristalina? No puede ser. Entre que lo que hizo en Nueva York no le ofrecían cosas buenas. Tenían amigos que soñaban con hacer cosas y ahí hay un personaje que se ofrece a ser su manager. Se llama Bagarozzi, se ofrece a ser su manager cuando están ahí, son jóvenes y van a comerse el mundo. No se come nada, en año y medio, esto es un fracaso absoluto. Y sí que le ve el director de Verona, la oye cantar y dice, pero si es que esto es lo que yo quiero hacer una ópera dificilísima, que ustedes verán que no se hace casi nunca, que es Gioconda, y Zenatello la contrata. Y entonces ella abandona Nueva York y se va en el año 47 a Verona y empieza su etapa italiana. Llega el viaje, cuenta el viaje lleno de chinches, de pulgas, de todo tipo de enfermedades. Bueno, llega a Nápoles en el barco y cogen un tren. De Nápoles a Verona, es que se cuenta fácilmente, pero son 700 kilómetros. Van en un tren, cogen un billete de sentado y las otras dos personas van de pie, son de los tres amigos, Bagarozzi, otra cantante y ella, y hacen así todo el trayecto, se van turnando de pie uno, llega y al día siguiente canta esta ópera, que la van a ver ustedes aquí, que es Gioconda. Es un gran éxito, hace 5 representaciones, el mundo se le ilumina. Hace esta representación y allí, en el 47, en Verona, conoce a las personas que más influyen en su trayectoria musical. Aquí está al lado con Tebaldi. ¿Quién conoce en el 47? A el que va a ser su marido, que es Tita Giambattista Meneghini. Aquí lo van a tener, que es 28 años mayor que él. Nosotros no vamos, ¿quiénes somos nosotros para hablar que si la historia de amor era una historia de amor verdadera, no era verdadera? Sí, las cartas de amor de ella son de amor verdadero. Ella no había conocido ningún otro amor fuera de nada, incluso su padre con el que convivió muy poco tiempo. Se casan. Antes de que se casan, hay una cosa que hacen en aquella época, es muy común. Por favor, yo sé que ustedes van a entender mis palabras que yo no voy a decir, pero ustedes las van a entender. Las personas adineradas que entendían que había una mujer que podía cantar muy bien, le ofrecían el pacto di 6 mesi, el pacto de 6 meses, que a cambio de su protección, y ustedes entienden todo lo que es la protección, le daban sustento y le apoyaban en toda su carrera 6 meses. El plazo era 6 meses, si en 6 meses no se salía adelante, tutti contenti, pero si salía adelante, bien. Entonces, él le ofrece ese pacto, ella empieza a triunfar, empieza a tener mucho éxito, y es un matrimonio que dura 10 años, se casan en el año 49, él se encarga después de todos sus negocios, y esta es la otra persona importantísima. Este es Tullio Serafin en inglés, pero Tullio Serafin es un gran director. Por favor, cuando lleguen a casa, después de toda la lista, vean algo, busquen algo de Tullio Serafin, porque ¿por qué nos hemos olvidado de Tullio Serafin en España, por ejemplo, ¿no? Hay 3 cosas que era Tullio Serafin. Era un gran director de cantantes, eso es fundamental para que los cantantes tengan éxito. Se puede dirigir una ópera, se puede dirigir al foso, se puede pensar en la música y se puede pensar sobre todo en los cantantes. En las 3 cosas no se puede. Ese es el ideal, que no existe, como bien sabemos todos. Los ideales no existen. Tullio Serafin conocía perfectamente lo que hay que hacer con los cantantes. Tiene un libro que toda Italia lee, todos los cantantes, todos los críticos, todo el mundo lee. Aquí no está ni traducido, ese libro tiene 50 años. Es fundamental porque habla de cómo es el melodrama y cómo se debe interpretar el melodrama. Es un gran director de cantantes, es un hombre enciclopédico, tenía un conocimiento enciclopédico, era el hombre al que recurrían todos los teatros de ópera italianos, estadounidenses también, pero era un soso tremendo, ¿no? Era un hombre sin ningún carisma. No era Karajan, no era Solti, no eran estos directores. Por eso hoy no conocemos casi nada de él. Él le enseñó todo lo que sabe. Si Elvira le enseñó a cantar, él le enseñó todo lo que sabía hacer más allá en la escena, ¿no? Tullio Serafin es esta foto de cuando se conocen allí. Les he puesto esta otra de 10 años después. Yo creo que es tan bonita esta foto, dice tanto. Y ya que estamos en los años finales del 47, en los hombres que fueron importantes, vamos a pasar también una imagen de, no le vamos a nombrar, del griego conocido, aquí lo tenemos, y ya lo damos por visto. Y es el momento en el que ella de Verona se lanza al mundo. Estamos en el 48, Europa estaba destrozada. Los teatros italianos, Parma, Nápoles, no podían hacer óperas, se hacen en condiciones nefastas, dan el salto americano. Esto es en Aida, ella hacía las temporadas
merecen todo el estudio. Las temporadas americanas de los grandes cantantes son espectaculares, espectaculares. Ella hace Aida, la contratan para hacer Tosca, harta de Tosca, la contratan para hacer Turandot, dice, no voy a hacer Turandot más, yo les voy a poner aquí una imagen. Ella sabía que si hacía Aida y que si hacía Norma, llegaría a todo el mundo, y consiguió hacerlo. Esta práctica, hoy está el blackface, poner a las personas con la tinta de otra raza, hoy está prohibido en casi todos los teatros americanos, en algunos europeos. Quien está todavía a favor de esta práctica son los teatros italianos, pero en España muy pocos. Les voy a poner la imagen que hace con Turandot, donde se despide y dice nunca más. Fíjese después también ustedes en la mano de Turandot, acaban de ver las manos de Medea haciendo eso. Aquí se despide, no le gusta este personaje. Y aquí empieza su rivalidad con esta otra cantante. No se puede hablar de María Callas, los calasianos tienen siempre en contra los tebaldianos. No se pueden ustedes imaginar, más que los que vivan en el mundo italiano de la ópera, es mucho más que la derecha, que la izquierda, mucho más que el Barça Madrid, mucho más que lo que puedan ustedes pensar que a mí se me escapa, porque se me escapa todo eso, mucho más. En su momento, los partidarios de Tebaldi odiaban a muerte, le hacían la vida imposible, le iban a gritar por la noche, le tiraban rábanos, le insultaban, le protestaban. Al revés hay que decir que nunca, al revés nunca. Nunca los calasianos fueron, o hay constancia de que fueran a reventar ninguna actuación de Callas, pero al revés sí. Eran amigas, hacen un pacto, están en estas temporadas en Estados Unidos, en las temporadas americanas, están ahora en México y tienen un pacto, en Brasil, tienen un pacto de que cuando las aplaudan muchísimo, no salir a hacer bises, porque si no están ahí hasta las tantas. Lo cumple Callas, pero ella no lo cumple. Y Callas no se lo perdona en la vida. Nunca más, nunca más. Se odian, se llevan mal. En un momento ya de no esplendor de Callas, pasan casi 20 años, Callas va un día a Nueva York y la saluda en el palco y se reconcilian. Esta es la foto de la reconciliación. Aún así, Tebaldi vivió muchos años más, casi 30 años más. Solo ponía una condición en todas las entrevistas que concedió, que nunca nadie le preguntara por Callas. Nunca quiso hablar de María Callas y solo cuando murió María Callas habló de ella en La Scala, en un homenaje que le hicieron, nunca más. Pero fue una rivalidad espantosa que marcó toda la forma, porque para los italianos es la forma de entender la vida, cómo cantaba cada una. Esta era la voz de Angelo y la otra voz no. Yo les dije que no dije que era la voz más bella, nunca se la consideró la voz más bella. Era una voz magnética. Y hay una frase que hace una gran soprano, que es Raina Kabaivanska, una soprano búlgara, que dijo: es que lo importante no es que la voz sea bella. Y tú piensas, ok, no entiendo nada. La voz no tiene que ser bella, la voz tiene que ser mágica. Y eso es lo que tenía María Callas. El timbre le puede gustar a unos, a otros puede no gustarle. El timbre de Tebaldi es una belleza mayúscula, a todo el mundo le debe gustar. El de la Callas puede que no, pero era algo mágico, era algo diferente, ¿no? Bueno, hay tantas anécdotas de los conciertos, tantas tan interesantes. Hay una que sí que le quería contar porque se lo he puesto también en la lista de Spotify. Hay un cantante con el que ella canta un personaje. Cuando están haciendo Aida y están haciendo Gloria al Egipto, el final del segundo acto, le dice Carasa Campos: mira, aquí el público es que sus agudos, se pirran por sus agudos. Ella nunca iría contra la partitura en Italia, no se atrevería a hacer eso, pero ella también contenta al público, sin decírselo al cantante, sin decírselo a Kurt Baum. Llega el momento tremendo del final de ese apoteosis vocal, él baja el tono y llega a un mi bajo, que es lo que tenía que ser en la partitura hasta mi bajo, y es lo que habían cantado y ensayado, y ella llega a un mi agudo. Entonces el público empieza, la prensa dice, aullaban de amor hacia ella, ¿no? Él quedó totalmente abochornado, como si no tuviera voz, como empequeñecido, y ella se llevó todos los aplausos, sale a saludar 22 veces y están aplaudiéndola a ella, sola en escena, 30 minutos después de ese segundo acto. Así que van al camerino, el cantante Kurt Baum se desmaquilla, se desviste, se pone su traje y se va al hotel y deja colgada la actuación. Entonces van detrás Carasa Campos. Yo las anécdotas que le cuento están contrastadas por lo menos por 3 fuentes, porque la gente dice tantas cosas de María Callas. Esta sí que está contrastada. Va al hotel, le convence. Carasa Campos dice que le hizo pagar 4 veces más. El ayudante de Carasa dijo que le pagó 5 veces más.
Pero bueno, volvió a cantar y volvió. Y volvieron a cantar juntos, pero realmente ya también allí cantó, saben ustedes que no soportaba a Mario del Mónaco, no lo soportaba, y cada vez que cantaba con él comía ajo, tomaba ajo y repetía ajo porque no le soportaba. O sea que tenía su carácter, ¿no? Después de estos momentos, estamos en los años 50, vamos a ir un poco más rápido, están en estos momentos. Les iba a poner a esta audición, no nos va a dar tiempo, se la voy a poner en su audio allí. Miren, vamos al minuto 8:13, aquí. Vamos a dejar aquí terminando. Bueno. Tiene la expresividad absoluta, la elegancia de saber cantar, emitir, parar, y podía hacerlo todo, todo, todo. Sin respirar, sin parar, filados, lo que fuera. Todo. Sin respirar. Esto es un filado, se llama filado. Bueno, era maravilloso, fue esta forma de cantar. Miren, ya por fin la contratan en La Scala. La Scala, otra conferencia habría que hacer, los teatros de ópera y los cantantes, porque no es tan idílico como nos ponen, ni mucho menos, ni mucho menos. Por fin la contrata La Scala, primero para hacer Tebaldi, que era la gran cantante y hacía una ida, se pone enferma, ella la sustituye, eso no es una entrada triunfal por la puerta grande, ella hace esta ópera en La Scala, se inaugura en el año 51. Les pongo esta imagen porque les voy a poner ahora inmediatamente en escena y fíjense ustedes cómo se transforma en escenas las vísperas sicilianas. Y aquí, miren ahora en la escena, es otra cosa, es otro mundo esta cantante. Y a partir de ahí empieza su transformación. Son los años de transformación del 52 al 54. Aquí pueden ver, no pierde la voz en esos años. Si a consecuencias la pierde, a consecuencias muchos años después, o quizá por cantar el repertorio que cantaba, pero ahí no cambia la voz, no pierde la voz. Y empiezan a ser los años dorados. Nos detenemos un poquito en los años dorados y ya damos por concluido después. Estamos, fíjense, en el año 51 ya en La Scala. Es tremendo. Se casa con Meneghini, Meneghini deja sus negocios, lleva los de ella y pasa de llegar a Verona y casi por lo que come en el 47, casi por eso y por alojamiento, ya está, a cobrar por una sola noche una cifra, como ponía en la prensa, pazzesca. Una locura, sería una locura. Bueno, hace eso, en el 53 la ficha EMI, que es muy importante que pasen esas cosas. ¿Por qué es tan importante? Porque todo el mundo que la ve, los grandes que tienen poder, se la quieren quedar de alguna forma. La compañía EMI, ella deja la anterior que tiene, ficha por él, es un personaje también es interesantísimo. Es el marido de otra cantante, Susan Suarkov, Elizabeth Suarkov, que cuando la oye cantar Traviata, dice, nunca más yo voy a cantar Traviata. La Traviata no se lo merece. Y deja de cantar Traviata, Elizabeth Suarkov, ¿no? Bueno, no es todo tan idílico como se lo cuento. Luego, cuando de ella le ofrecen un papel, a María Callas le ofrecen el secundario, ella dice que no, bueno, normal, son grandes divas todas, ¿no? Ficha por ella, es un hombre muy culto y por eso EMI tiene el gran fondo de grabaciones de ópera, el mayor del mundo, y graba tantísimas cosas con ellos, ¿no? En el 53 graba con Bernstein Medea, esa Medea que es icónica, casi nadie se atreve a hacerla después y se está recuperando, las cantantes se están atreviendo ahora, algunas de ellas, a cantar Medea, pero están todas aplastadas todavía por la Medea del 53 y del 60 y pico de ella, ¿no? 54, ¿por qué es importante? Porque Visconti empieza a trabajar con ella, hace 5 regías, direcciones de escena para ella, 5, y cambia todo. Es el gran director, es un hombre que conocía la ópera perfectamente, pero era la primera vez que hacía ópera, y la gran cantante. Incluso Toscanini, que saben ustedes que era una persona endiablada, con un carácter endiablado, que sacó lo mejor de los cantantes y sacó lo mejor de los intérpretes a base de un maltrato que hoy sería impensable. También ustedes pueden llegar a casa y ponerlo, y si no yo se lo mando a las pocas ejemplos que hay. Es impensable esa forma de insultar a la gente. Incluso Toscanini, que era un dios en La Scala, iba a ver los ensayos, porque eran mágicos ver a estas personas ensayando. Y entonces Visconti le enseñó todo lo que realmente ella llevó a la escena.
el control del realismo, el emitir todo con la mirada, con un gesto, con el cuerpo, sin esas exageraciones que se hacían en escena, sin nada parecido. Esto es La Sonámbula, año 54. A partir de ahí son todo grandes momentos. Miren, vamos a ir muy rápido. No hace nunca papeles cómicos porque no tiene vis cómica. Esta es una de las únicos, de los pocos que hacen. Sigue adelante, Karajan la adora, Karajan le ofrece hacer por fin, ya puede hacer Madame Butterfly. Fíjense en las manos, qué diferentes. Le he puesto otra diapositiva para que la vean mejor. Qué distinta aquellas manos terroríficas de la Medea, cómo es capaz de expresar. Era como metamorfosearse absolutamente, ¿no? Karajan queda impresionada con esta actuación. Le ofrece hacer 6 traviatas en Viena. En Viena la gente hace 4 días de noche para poder escucharla, 4 días de día y de noche. Y ella dice que no, que está cansada, está cansada. Ella quiere ser madre, lo dice a todo el mundo, quiere descansar. El mundo del teatro es muy cruel, a ella le gusta cantar, pero no el mundo del teatro, no todo lo que lleva. Quiere descansar. Tiene una serie de actuaciones en la Scala, Ifigenia dice, bueno, pues no, termino en febrero, yo necesito descansar 3 meses, quiero irme a mi casa, a Sirmione, a descansar. ¿Qué hace la Scala cuando ella decide no hacer esto con Karajan? Le espacía las óperas y no descansa, nunca descansa. Es una cantante con la salud más frágil de las que yo he conocido, con más operaciones que se han llegado a saber después, con un montón de problemas físicos, un montón inmenso de problemas que van asociados al dolor físico, y ahí estaba cantando todo lo que podía. Aquí hace esta obra, se enemista con Karajan, Karajan nunca más vuelve a hablar con ella. Cuando muere, en declaraciones muy bonitas de Karajan, que dice, yo por ella habría dirigido cualquier cosa. Eso es muy bonito porque Karajan nunca fue un director de cantantes, respetó a los cantantes, pero no amó a los cantantes. Y es muy bonito porque ella no hizo mucho repertorio con mucha gente. Eso lo dijo Karajan, ¿no? Y empiezan los años dorados, que estamos ya a punto de terminar. Esta Norma fue emblemática. Aquí está vestida, le pedía al regista que fuera como Kim Novak, a la moda de las que tenemos cierta edad, sabemos quién es. Le pedían ese rubio blondi y también era creíble así, ¿no? Norma lo hizo 97 veces. Hay 7 grabaciones de Norma. Norma es María Callas y María Callas es Norma porque este personaje lo tiene todo. Es todo. Todo, y ella lo hacía muy bien todo. Era una madre, era una vestal, era alguien que traiciona, era alguien que respeta, era alguien, tiene todos los registros vocales y ella es capaz de darle todos esos colores a todos los registros vocales. Por eso ella fue siempre Norma y esta me parece importante enseñárselo. Otra de las obras que también hace emblemáticas al final de su trayectoria, en el año 58, ahí tenemos a Alfredo Kraus. Es una actuación en Lisboa, es maravillosa, el año 58. Ahora les enseño lo bonito, las luces, y ahora vamos a ver las sombras de estos años. Esta obra es maravillosa. Tienen pequeños audios, yo les he puesto uno, pero tienen pequeños audios, en la radio portuguesa los ha colgado. No existe más que 3 o 4 segundos de grabación visual, no hay casi visual. Está con él, luego se respetan, son amigos, pero le pasa con Kraus lo que le va a pasar con la otra figura que tienen ahí, que es Teresa Berganza. Aquí van a cantar juntos La Medea en Dallas en el 58, están con el director de Dallas, es el estreno de esta cantante nuestra española, jovencísima, Teresa Berganza, que siempre habló maravillas de María Callas, de cómo se comportó, no como una diva, sino como una cantante común igual, y cuando le dijo ella, tienes que cantar conmigo, Teresa, tienes que cantar conmigo, Norma, y ella dijo, yo todavía no puedo hacer Adalgisa, todavía no puedo. Pasan los años, ella la llama y dice, puedo hacer Adalgisa, pero fue cuando le dijo María, troppo tardi, Teresa, troppo tardi. Ella ya no podía cantar esto. Hace la gira por España en el año 59. En el 59 se está separando y ya está, ya tiene una relación con Onassis. Esto es en Bilbao. Yo les he puesto esta foto porque no me digan ustedes que no es maravillosa. Si es que le saca 2 cabezas. Esta es Elúa, que es el presidente de Amigos de la Ópera, que ya saben ustedes que los Amigos de la Ópera siempre hacen todo lo que pueden, con toda la bondad que pueden, con todo el amor que pueden. Él le va a buscar con sus 600. En el año 59, esta señora viene con 2 guardaespaldas, con un Rolls Royce, la tradición también italiana, siempre van con sus grandes coches, y se queda impresionado con esa actuación de María, donde el público la coge un poco fría. Actúa en Madrid y actúa en Barcelona. Aquí está en Sondica, en España de los años 59. Ella tiene un avión privado, no tiene permiso para entrada, salida, no había aviones privados, no sabían qué hacer con un avión privado, la tienen retenida 48 horas, tiene dormitorio porque es de Onassis, fue todo, ella estaba sorprendida, diciendo esto no puede ser. Cobró 400.000 pesetas por esa actuación, una sola, es tremendo. Es tremendo. En el Liceo es la última de las actuaciones, y según llega al Liceo le gritan, ¡Viva Tebaldi! ¡Viva Tebaldi!
No volvió nunca más a España, ni volvió al Liceo. Hizo una gran actuación, pero es así. Y esta es la imagen que ustedes conocerán del año 55. Bien, ¿se acuerdan de esa Madame Butterfly que les acabo de enseñar? Termina la actuación, bajando todavía el telón, vienen unos funcionarios americanos y le presentan una demanda delante de todo el mundo, cuando ella dice, yo estoy en el personaje día antes y días después, horas antes y días después, le presenta una demanda de ese que yo les dije, Bagarozzi, que cuando eran jovencitos iba a ser su manager, que luego los negocios nunca se los llevó siempre su marido, se los llevó Meneghini, le pide el 10% de todo lo ganado en todos esos años, que es un dineral, donde él no hizo nada. Pero como ese contrato nunca lo rompieron, nunca lo rescindieron, le pide eso. Van al camerino, le destrozan los funcionarios americanos, que estamos viendo películas y nos lo podemos imaginar, igual es una parodia, pero le destrozaron el camerino y le obligan a quedarse a tener al día siguiente a ir al juicio. Ella tenía que coger el avión porque estrenaba en la Scala de Milán al día siguiente. Bagarozzi lo sabe. Todo esto es para presionar y para que le paguen. Bueno, tiene que estar siempre a disposición de Chicago, tiene que estar constantemente. Al final acaba pagándole, porque no puede estar a disposición de todas estas... No puede hacer todas estas cosas. Y vienen más años negros. Por ejemplo, rápidamente, en el 57, hay un año nefasto, va a Atenas, después de tantos años, actúa en Atenas, hay un calor inmenso, ella no está habituada al calor, le falla la voz, está muy enferma, está siempre enferma, le falla la voz y cancela la primera actuación. Le ponen verde de todas formas. Luego dice, gana un dineral, pero ella siempre dijo antes que iba a donarlo a una beca de jóvenes estudiantes. Sale el primer ministro diciendo que Atenas no necesita la caridad de nadie, que eso es una vergüenza, que se cree esta señora. La prensa es tremendo todo lo que hace. Finalmente, acuérdense que el año pasado un gran director de orquesta, por un golpe de calor que le afectó un montón, bajó y le pegó una torta enorme a un bajo. Es que realmente, bueno, les afecta muchísimo a algunos de los... Bueno, aquí le afectó. Después de eso va a Edimburgo, y en Edimburgo es un gran escándalo, que esto, por eso les digo que no es tan idílico. En Edimburgo tiene 5 actuaciones, todo exhaurido, todo agotado, tiene una actuación con un éxito impresionante. Ella ha firmado 4 actuaciones, no 5. Pero el teatro dice, bueno, ya la convenceremos, el éxito le vendrá arriba, ella solo quiere descansar, constantemente dice que quiere descansar, que no puede con todo ese ritmo, está cansada, está agotada, está enferma, tiene un montón de operaciones encima, que quiere hacer eso. Llega la 5ª actuación y ella no la hace y se va. Entonces es un escándalo. ¿Cómo es posible que la Scala de Milán, que desplaza su orquesta, desplaza a su gran cantante a Edimburgo, el Festival de Edimburgo, hace ese feo? Y es todo tremendo, tremendo. Pero ella dice, no, yo no he firmado esto. ¿Cómo no se atreve a decir esto? Porque los teatros son tremendos, tienen un poder sobre las cantantes, sobre todo el mundo. Ella no dice, el teatro dice, no se te ocurrirá decir que no tenemos el contrato, porque entonces nunca más actúas en la Scala. Entonces ella dice que no se encuentra bien. Y la encuentran el día siguiente en un baile en Venecia. Entonces le cae la de San Quintín. Luego ella sí que publica en Oggi, publica el contrato y todo lo que como aconteció, pero la fama se la lleva de inestable, de una persona inestable, de hacer esas cosas. Llega el 58, en Nueva York, estrena en Nueva York, no se lleva nunca bien con el director de Nueva York, con Bing, pero le ocurre una cosa justo antes de... estas cosas pasan, parece que es de película, pero pasa. Antes de ir a escena, antes de cantar, le pasan una entrevista que hace la madre en la revista Life, que la pone, dice unas barbaridades, se la pasan, dice que el intendente de Dallas, para que no triunfe en Nueva York, ha pagado a una persona del personal y le ha enseñado la revista y ella lo lee antes de la actuación. Entonces esa actuación, por donde ustedes vieron antes que la gente estuvo 2 días haciendo noche, no es muy buena. Marlene Dietrich, muchísima gente intentó conseguir entradas, no es una buena actuación. Ella lee todas las brutalidades que dice esa madre de esa hija antes de salir a escena. En el 58, ese momento, ella está muy enferma, no se encuentra bien, y hace el 2 de enero, hace ese gran concierto donde... están en Roma, delante de todos políticos, de todos los colores, el presidente italiano, y ella, en el segundo acto, se retira de escena. El teatro no ha previsto una cover, es impensable, todo el mundo sabe que lo ha previsto, pero no, todo el mundo va a ver a María Callas. Total, que no había nadie para sustituirla y se va. Y en medio de la actuación, se cancela la actuación. Eso es un bochorno impresionante. Ella se va al hotel, está 7 días sin salir de ese hotel, día y noche gritándole, insultándole, día y noche tiene gente insultándole fuera, es un agravio para el país, estos milaneses, cómo hacen esto en Roma, esto es una vergüenza.
ella está totalmente derrumbada, solo consiente que vaya a verle a una persona, aparte de su marido que está con él, solo consiente que vaya a verlo su gran amigo Visconti, y está destrozada. La prensa no aminora, es todo, los titulares, ustedes ven los titulares, es tremendo todo lo que dice. El teatro le cancela y no le permite volver a cantar ninguna de las siguientes. La denuncia, ella enseña después todos los papeles médicos, tiene un montón de actas médicas. Ella gana el juicio en la Corte de Apelaciones en el año 71. Todo el daño está hecho. Todo el año está hecho, no se puede hacer nada. A las siguientes funciones viene Anita Cerchetti, que es una grandísima cantante, se la he puesto ahí en la lista. Lleguen a casa, miren un poco quién es Alicia Cerchetti, porque Ana Cerchetti no pudo con las depresiones, no pudo con el personaje de sustituir a Callas y de ser la segunda Callas, y de ser una voz maravillosa, físicamente no era tan agraciada. La prensa la puso verde y ella sucumbió a una depresión mortal. Bueno, lo tenemos que dejar rápidamente, llegamos al 59, esta foto se la escogí porque no me digan que no es estupendo, el marido mirando para otro lado, ellos mirando para el futuro, Elsa Maxwell, que estaba enamoradísima de ella, que llegó a comprar entradas solamente para sus funciones con ella, llega a ser todo. En el año 60 ella tiene un hijo, se llama Homero, nace, está enterrado en el cementerio de Bresso, que es un cementerio cerca de Italia, cerca de las afueras de Milán, una zona industrial. Siempre iba a verlo, siempre iba a ver a ese niño, y en el año 60 empieza a tambalear su voz. Este es Epidauro, va Epidauro, es una actuación que hace Cefirelli, que todo el mundo dice que es impresionante esa actuación, pues la pone verde toda la prensa, cómo es posible que estropee una cantante Epidauro, y esta es la de sus últimas actuaciones, la Norma de Cefirelli. Cefirelli, que ustedes saben que es homosexual, dijo, la única mujer que pudo de estar enamorado es de ella. Hace una película, también Calfore, pero es fallida, es una película muy fallida. Quería que escucharan. Ella habla perfectamente en otro idioma, como él es agresivo al máximo, es muy agresivo al máximo el entrevistador. Le pregunta y una otra vez por el escándalo del 58, siempre preguntándole por lo mismo. Tengo carácter, creo que tengo carácter. Si no tuviera carácter, ¿qué sería? Pero ella se queda un poco sorprendida. El entrevistador es terrible. ¿Es víctima de su carácter? No, no es así. No. No. Beaucoup d'injustices, beaucoup des histoires tout à fait inventées. Todo es inventado. Que je suis une personne aimable, ça, je crois bien que je y que suis tiene une mucho personne carácter. que je Os me lo tengo que laisse pas adelantar. faire, ça Y de los aussi. poquísimos. C'est jamais fini, mais c'est tout à fait normal. Ça arrive. Pero siguen insistiendo, insisten. Y aquí os pongo para que la veáis. Hay muy pocas grabaciones. Cefirelli era ayudante de Visconti, aparte de su historia personal, era ayudante. Cefirelli quería que hiciera grabaciones, porque veía que el futuro de María Callas eran las grabaciones, quería que hiciera grabaciones. Piensen que cuando se separan en el 59 de Meneghini, ella descubre que Meneghini tiene todo a su nombre, ella no tiene nada, solo se ha quedado con sus joyas, tiene todo a su nombre, y además le exige el tanto por ciento de las grabaciones. Ella sigue grabando. Ella tiene muchas operaciones que son carísimas, yo me he quedado sorprendida cuando he visto en Milán, son carísimas, ella sigue pagando a sus padres, no tiene ese dineral que dicen que tiene, y luego fue una persona me gustaría también decírselo, de las entradas de artistas, de contratación de artistas, de 157 actuaciones en la Scala de Milán, ella anula dos en la Scala de Milán. La Scala de Milán no le permite hacer, cuando ella luego dijo, no fui yo quien en Edimburgo no quiso cantar, fue la Scala que hizo una contratación más, no se lo perdonó. No se lo perdonó nadie en Italia, no le perdonaban nada de eso, le gritaron, hizo una actuación de Il Pirata que todo el mundo dijo que fue magistral, no quedó ningún documento escrito, le gritaron, le chillaron, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has podido hacer todas estas cosas? El alcalde de Milán le lleva a la escena un ramo de flores para darse cuenta, no es culpable, no eres tan nefasta. El intendente de la Scala no le perdona, que haya al final dicho que la Scala se había contratado o demás, no le perdona, hace otra actuación del Puritani, cuando está todo el mundo, Ana Bolena, la otra, el Puritani, cuando está aplaudiendo todo el mundo locamente, le baja el cortafuegos, que eso es no solamente que tenga que, es que ya es evacuación total, y ella dice, nunca más voy a cantar en la Scala. Tebaldi dijo, nunca más voy a cantar en la Scala.
la relación de los teatros con las cantantes es muy tremenda. Y entonces esta es la única grabación que queda. Visconti no quería nunca que quedaran grabaciones, creía en esa aura. Él sí que quería, Cefirelli, queda esto, y con esto la ve en 2 minutos. Este es el recitativo de Norma, es magnética. Aquí ya engola la voz, ustedes han visto que ya engola la voz, está un poco al final, pero es muy magnética. Hay tantas anécdotas que les contaría, llega la hora fatal, bueno, ya no, en la escena se retira en el 64, con Pasolini está en el 69, hace la Medea, que hoy cuando se vuelve a ver, la Medea que no está ni traducida al castellano, está en castellano hispanoamericano, es una grandísima, cuanto más gente la ve, pero claro, no era comercial, ese Pasolini que ella está enamoradísima de Pasolini, Pasolini comete el error de regalarle un anillo delante de todo el mundo, ella lo entiende, lo malinterpreta, se lleva un grandísimo chasco, ella tiene que inventarse a sí misma y todo lo que hace a partir de aquí es un fracaso. Ella da masterclasses, están todas en EMI, se han hecho obras de teatro, se llaman masterclasses. Ella era pésima profesora porque ella no sabía enseñar, le decía a la gente, haz lo que yo hago, ponte a hacer lo que yo hago, pero eso no se enseñará a nadie, tú tienes que enseñar. Ella no sabe enseñar. Le ofrecieron en Parma ser también regista, ser directora de escena. Fue nefasto porque ella entendía la escena desde dentro de la escena, ella no sabía dirigir desde fuera, no encontró su momento y hacía grabaciones, pero no encontró a qué dedicarse más. Y luego ya, la última frase, que se murió de amor, ella siempre dijo que lo que nunca pudo superar fue darse cuenta que su marido realmente no solamente se había quedado con todo, es que además le interponía constantemente demandas. Está actuando en Nueva York, pues que venga a Milán a declarar en Milán, que haga esto. Sí que los jueces de Milán le pasaban las notas, todas esas citaciones después de actuar. Ahí sí que era diferente, pero ella estaba diciendo, no me lo puedo creer, no lo superó nunca. Sin embargo, acuérdense que al final de su vida sí fue amiga de Onassis. Pero es que esta foto que yo quería enseñarles, y con eso ya, sí que les digo que termino, y no acabo de terminar, pero termino, ahora sí que termino. Miren, en el año 75, pero es que vamos, ella muere en el 77, en el 75 muere la hija, ella tiene una relación amorosa con Giuseppe Di Stefano, con el cantante, muere la hija que tiene 20 y pocos años, ella estaba muy apegada, de siempre, se conocen desde que muy apegada, muere esta chica que para ella es tremendo, y ella no tiene voz, es que muere Visconti en ese año, es que acaba de morir Serafín, es que muere Onassis, y es que es asesinado Pasolini en el 75, es que realmente es un año aciago, ella muere en el 77. No se sabe lo que pasa con las cenizas, yo se lo cuento luego en el encuentro, le cuento lo que pasa con las cenizas, le cuento lo que pasa con el tremendo libro Mia Moglie, mi mujer, de Meneghini, que es, no lo compren, no lo lean, es una vergüenza. Entablan las personas que ella más odió y que peor se portaron, que era su madre y su marido, son los herederos universales. Meneghini es el heredero universal, les sobrevive, de las personas que más daño le hicieron. Hay también se la cuento fuera, después del pleito que tienen entre todos ellos, y ya les dejo simplemente hay un pequeño holograma que se hizo, no está a la altura, es que nada está a la altura de la persona que fue. Dio la vuelta al mundo, es una cantante, no está a la altura, nada está a la altura de lo que era ella. Así que yo me despido, le agradezco muchísimo su atención, sé que me he excedido. Hay tantas cosas que no he podido contarles, pero que sé que la intuyen, luego hablamos cuando quieran. Y les dejo con una de sus grandes interpretaciones de O mio Babino caro, que es ese personaje maravilloso que hace una jovencita que convence, ustedes lo sabrán, ¿no? Por favor, papá, déjame salir por la noche, pues ya le convence para que le guste a su chico. Les dejo con Lucía y es un placer haber estado con ustedes. Gracias.